Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. En esta ocasión queremos compartir con usted nuestro programa número 50. Se transmitió originalmente al aire el 20 de abril de este año y lo dedicamos a hablar de la provincia de Hubei en China, particularmente de la ciudad de Wuhan, donde se registró el primer caso de COVID-19 en el mundo y también esta ciudad que se convirtió en el primer epicentro de la pandemia a nivel mundial. Acompáñenos pues a ver el siguiente programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a las señales de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy estaremos haciendo una escala amplia en China, epicentro y además origen, más que epicentro, origen de esta pandemia, por supuesto epicentro en algún momento, y cómo se ha recuperado a lo largo de las últimas semanas. Estaremos haciendo un repaso, un recuento de todo lo que ocurrió desde que iniciaron los primeros casos de coronavirus ahí en la provincia de Hubei y después en la ciudad particularmente de Wuhan. Hablaremos sobre la economía china, sobre el sistema de salud y a 76 días de la cuarentena obligatoria, cómo se ha restablecido poco a poco la economía, la vida social allá en China. También estaremos haciendo algunas escalas en Venezuela y República Dominicana, un par de enlaces que tendremos con nuestros compañeros reporteros. Así que le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora. Y así estamos iniciando con la introducción al tema. Aunque China comenzó a disminuir los casos por COVID-19, su economía aún enfrenta una crisis severa. Actualmente registra 83.800 enfermos con 4.500 decesos. Un brote, un virus, una enfermedad fue la advertencia de China por el médico Li Wenliang en diciembre de 2019. El 20 de enero del 2020, el gobierno chino, después de avisar a la Organización Mundial de la Salud, declara emergencia por el nuevo coronavirus e inicia el cierre temporal de aeropuertos y estaciones de ferrocarril y cancela eventos masivos. El virus, que nadie imaginó que sería el más letal de la segunda década del siglo XXI, arrancó con la vida de las primeras 17 personas en enero y se había propagado a más de una veintena de países. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia global por el coronavirus 7 días después de la primera reunión en China ante la rápida propagación del virus. Para febrero ya iban 260 decesos, entre estas el Dr. Li con 11.800 enfermos. El virus se había extendido ya a 23 países. Científicos atribuían al virus como origen a los murciélagos, sin embargo continúan las investigaciones. En marzo, China multiplicaba los casos confirmados, alcanzaba 80.000 casos con 2.800 defunciones e iniciaba la construcción de 2 hospitales de emergencia en el primer epicentro de COVID-19 en Wuhan, China. A mediados de ese mes, ante la expansión veloz del virus, la OMS declaraba pandemia la COVID-19 y hoy esa región asiática registra 83.800 casos con 4.500 decesos. A 3 meses de la emergencia sanitaria, China ha enfrentado una emergencia sociosanitaria económica jamás vista. Aunque el número de enfermos y decesos comenzó a disminuir, el mayor exportador del planeta ha enfrentado un daño severo a su economía. La industria manufacturera y el índice de gestores de compra cayó dramáticamente. Cada medida restrictiva sofocó su economía. A 4 meses de COVID-19, el gigante asiático busca una salida para dar un respiro, aunque al parecer mantiene un control. El virus sigue penetrado en sus pulmones con la amenaza de una nueva ola. Informó Isaura López Villalobos.
Saludamos a nuestra compañera Isabel Saco. Ella se encuentra en Ginebra, Suiza, es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, ¿qué ha pasado durante el fin de semana? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La semana empieza con una pandemia que sigue causando víctimas, tanto en nuevos casos como en fallecidos, pero a un ritmo que se mantiene más o menos estable y que ha hecho que algunos países empiecen a levantar las medidas de cuarentena y otros estén planeando cómo hacerlo. Todo esto mientras los fallecidos por el COVID-19 ascienden al día de hoy a 155.512, según las cifras más actualizadas de la Organización Mundial de la Salud. Esto representa 6.500 muertes más que en la víspera. En Ginebra, donde tiene su sede mundial, la OMS ha registrado igualmente 82.000 nuevos contagios, lo que eleva el total mundial a 2.285.000 casos. Pese a que los fallecidos en su territorio ya han superado los 40.000 y se acercan a 800.000 los casos, Estados Unidos, el país más afectado del mundo, avanza en los preparativos para la reapertura gradual de sus actividades tras el confinamiento general ordenado por los gobernadores para reducir la propagación de la pandemia. Pero esta vez los gobernadores, alarmados por el impacto económico de la cuarentena, han elegido arriesgarse y empezar a ablandar las medidas que garantizan el distanciamiento social y que pasan por el cierre de comercios no esenciales y las restricciones de movimiento. España e Italia, por su parte, reflexionan cómo volver poco a poco a la normalidad, lo que Alemania empezará a hacer ya la próxima semana, mientras que en Francia la situación se considera todavía demasiado grave como para relajar la cuarentena, ya que tiene 110.000 casos y más de 19.000 muertos, una mortalidad extremadamente alta. Mientras esto ocurre en los países ricos, la realidad es otra para los países en desarrollo y en particular para los más pobres, en quienes la ONU se está enfocando para evitar que la pandemia cause una catástrofe humanitaria en ellos. Con este fin, acaba de nacer la Operación Vuelos Solidarios, la primera de alcance realmente planetario de Naciones Unidas. Coordinada desde Ginebra, la operación acaba de comenzar con el envío de mascarillas, trajes de protección, respiradores y otros equipos sanitarios a un grupo de países que más lo necesitan. La reflexión que se ha hecho es muy clara. Si los países con los mejores sistemas de salud están sufriendo de esta manera con el COVID-19, su expansión en regiones menos preparadas podría suponer una inmensa catástrofe. Basta saber que hay países en África con millones de habitantes que cuentan con 2 o 3 respiradores mecánicos, así como lo han oído. Por otra parte, les informamos que la OMS ha pedido que todos los países afectados por el coronavirus revisen sus cifras de contagios y muertes lo antes posible para conocer el verdadero alcance de la enfermedad, luego de que el número de fallecidos en Wuhan, la ciudad donde se originó la pandemia, fuese revisado al alza por las autoridades chinas y aumentado en un 50%. Los expertos de la OMS han indicado que sería mejor publicar incluso cifras de casos sospechosos y no solo de los confirmados. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Todo un tema que nos deja Isabel Saco sobre la mesa, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que los países publiquen los casos, la mayor cantidad de casos. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de México se está utilizando un modelo que podríamos decir es más bien un muestreo, pero no es la totalidad de los casos que pudiera haber en el país. La Organización Mundial de la Salud está recomendando a todos los países que den a conocer los números exactos, incluido hasta los sospechosos, lo cual, por supuesto, elevaría muchísimo la cifra en todos los países que hoy por hoy están enfrentando esta contingencia. Y pues sí, la dramática situación también de países en el continente africano, donde apenas sí cuentan ni siquiera con lo mínimo indispensable para hacer frente a esta pandemia.
Bueno, hoy tenemos un programa sin duda alguna apasionante. Invitamos al maestro Miguel Hijas Chiapa. Él es experto en relaciones internacionales en Asia y el Pacífico. Le damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo. Maestro, bienvenido. Gracias, Belén. Bueno, pues hemos hablado a lo largo de las últimas semanas con expertos en medicina. Hoy hablaremos con un internacionalista. La intención es conocer un poco más de estos países donde se han en algún momento originado los epicentros de la pandemia. Y por supuesto, tenemos que hablar primero de China, origen precisamente de esta pandemia. ¿Dónde estaba parada China en el momento en que empiezan a surgir estos casos, maestro? China es, sin duda alguna, la gran potencia en ascenso en el escenario internacional. Es la segunda economía del mundo, es una potencia que cada vez apuntala más su poder no solo a nivel regional, sino a nivel global. Entonces esto ha posicionado a China como uno de los principales actores del sistema internacional. Entonces, antes de la pandemia, justamente China se encontraba todavía en este momento de bonanza económica, de crecimiento ininterrumpido, aunque con sus bemoles, por supuesto, dado las tensiones que tiene con Estados Unidos, la guerra comercial. Entonces, claro que esto había tenido sus consecuencias negativas, tanto para Estados Unidos como para China. Sin embargo, esto no había logrado afectar tan gravemente a la economía china como lo ha hecho esta crisis, que por supuesto no solo a China, sino a todo el mundo. Definitivamente la economía global tendrá graves consecuencias a raíz de esta crisis. Ahora, maestro, muchos nos hemos preguntado cómo fue que se originó este virus. Se habló originalmente de un mercado en Wuhan, en la capital de la provincia de Hubei, y no nos quedaba muy claro por qué incluso se venden este tipo de animales en los mercados. Cuéntenos, maestro, un poco sobre la tradición alimenticia china y por qué es que se puede consumir una variedad de animales que quizá en otros países no los consumimos. Aquí hay varios aspectos que hay que tomar en consideración sobre esta cuestión culinaria de China. Por un lado están las tradiciones milenarias de la medicina oriental, la medicina tradicional, e incluso algunas creencias que van de la mano con esto. Por supuesto, hay consumo de especies que en Occidente consideramos exóticas como remedios para ciertos males, como suplementos para lograr cierto rendimiento en diferentes áreas de la vida. Entonces, esto ha llevado a que se busque, por ejemplo, el consumo de pangolines, o el consumo de cuerno de rinoceronte, o el consumo de otras especies que consideramos exóticas en Occidente. Otro de los elementos que hay que también tomar en consideración es, por supuesto, algo que se ve como una de las posibles consecuencias del gran salto adelante durante el gobierno de Mao Zedong en la primera etapa de la República Popular China. Cuando Mao llega al poder, pues por supuesto lo que busca es hacer que China se convierta en una gran potencia. Por supuesto busca también llevar a China a la industrialización, ya que era un país mayoritariamente agrícola. En este proceso, por supuesto, también hace parte a la población de esta estrategia de producción principalmente de acero. Buscaba igualar o superar la producción del Reino Unido en ese momento. Y esto llevó desafortunadamente a una catástrofe económica sin precedentes que llevó a una gran hambruna. Y entonces se cree que como resultado de ello, muchas personas empezaron a recurrir al consumo de lo que tenían al alcance. Entonces esto, por supuesto, llevó al consumo también de ciertas especies que por lo general no forman parte, digamos, de la cocina china típica. Digamos, animales salvajes, maestro, que luego ya se convirtió, digamos, en una costumbre generalizada, se quedó, digamos, y luego empezó a consumirse este tipo de especies incluso ya en los mercados chinos.
Así es. Que es uno de los espacios donde se dice nació precisamente este virus. Bueno, con esto y mucho más regresamos después de la pausa, maestro, si le parece. Usted no se vaya, le recordamos las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. El coronavirus arrastró la economía china a su primera contracción en décadas en el primer trimestre, y la propagación de la enfermedad por todo el mundo ahora expone al país a una dependencia de la frágil demanda interna de su recuperación. Cuando China entró en cuarentena por el brote de COVID-19, provocó escasez de piezas para armar productos en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y México, entre otros. Al surtir la quinta parte del comercio de productos intermedios, provocó una baja en las exportaciones mundiales por $50,000 millones, de acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Es un país que tiene 4 veces la población de Estados Unidos. El llamado gigante asiático llegó a crecer hasta 14.2% en 2007, pero su Producto Interno Bruto solo aumentó 6.1% el año pasado. El Fondo Monetario Internacional estimó que podría caer al 1.2% en 2020. Uno de sus desafíos es tener una población que está envejeciendo y menos jóvenes para trabajar. Eliminó la política de tener un solo hijo, pero el gobierno no espera una explosión demográfica por el aumento en el costo de la educación. Un millennial en China tiene más posibilidades de ser propietario de una casa que su par en Estados Unidos. 7 de cada 10 millennials chinos son dueños de una vivienda, mientras que en Estados Unidos esa posibilidad se reduce a 4 de cada 10, según el banco HSBC. Aún en la cuarentena hubo quienes aprovecharon los negocios en línea. Agentes de bienes raíces dieron recorridos virtuales por las viviendas. Incluso usaron la realidad virtual con los clientes, de acuerdo con la agencia Xinhua. La agencia de viajes más grande, Trip.com, hizo turismo en la red con recorridos virtuales por 3,000 lugares icónicos en todo el mundo. NetEase abrió una empresa de reclutamiento de personal sin contacto físico, desde las entrevistas, la asistencia a la capacitación y el trabajo en línea, informó Elizabeth Ortiz. Y a lo largo de estos meses han surgido diversas versiones en torno al origen del virus, del nuevo coronavirus que está provocando el COVID-19. Una de las versiones apuntaba a que se había creado en un laboratorio de Wuhan. Las autoridades chinas han dicho ya que esto es imposible, y hemos querido incluso aprovechar precisamente para conocer un poquito de Wuhan, la ciudad donde pudo haberse originado este coronavirus. Wuhan, la ciudad china donde estalló el brote de un nuevo coronavirus y que fue puesta en cuarentena por las autoridades, es una de las metrópolis más conectadas de China. No era tan conocida como Pekín o Shanghái, pero es una poblada urbe donde viven 11 millones de personas. Wuhan, conocida coloquialmente en verano como la olla de China por las altas temperaturas que se registran, es la 7ª ciudad más grande del país asiático y la número 42 del mundo. Esta ciudad es la capital de la provincia Hubei en China Central. Es una enorme metrópoli comercial e hiperconectada. Además de contar con magníficos edificios y museos, alberga a uno muy importante. Se trata del Museo Provincial de Hubei, con reliquias del periodo de los reinos combatientes, incluido el ataúd del marqués Yi Dezheng. El último día del 2019, China informó a la Organización Mundial de la Salud la existencia de varios casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. Se trata de la primera comunicación sobre lo que sería la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19. Un día más tarde, la Organización Mundial de la Salud establece un equipo de apoyo para enfrentar el brote. A finales de enero, esta importante población suspendió los vuelos y trenes desde y hacia la ciudad, así como los sistemas de transporte público y ferries, y se les indicó a los ciudadanos no salir de la metrópoli. Informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues precisamente en uno de los mercados de Wuhan, los conocidos como mercados mojados, fue donde se supone, maestro, estamos dialogando este día con el maestro Miguel Híjar Chiapa, él es experto en relaciones internacionales Asia-Pacífico, y hablábamos ya un poco las condiciones de estos mercados, maestro, donde se venden incluso animales vivos.
Así es muy común encontrar este tipo de mercados donde hay especies tanto que consideramos para el consumo normal en Occidente como otros animales que consideramos exóticos. Claro. Se les llama mercados mojados porque son mercados que después de que termina la jornada, son limpiados con agua. Es por eso que así se les conoce. Claro. Ahora, maestro, ¿cuál ha sido? Escuchábamos en esta pieza informativa de nuestra compañera Rocío López cómo China informa a la Organización Mundial de la Salud de estos primeros brotes, primero de neumonía y luego poco a poco ya se van enterando que se trata de un virus, de un nuevo coronavirus. ¿Cuál ha sido la relación China-Organización Mundial de la Salud, maestro? Es un tema muy complejo y creo que tenemos que iniciar hablando de la propia naturaleza del régimen chino. No estamos hablando de una democracia como las tenemos, por ejemplo, aquí en el mundo occidental, donde la transparencia y la rendición de cuentas son muy importantes, especialmente porque la relación con la población es diferente. China es un régimen de carácter autoritario, es un régimen unipartidista, donde el Partido Comunista Chino pues prácticamente es el que domina todos los aspectos de la vida en el país. Y por supuesto, la propia naturaleza autoritaria de este régimen hace que las cosas sean mucho más complejas en este sentido. En diciembre del 2019, cuando se empiezan a identificar estos brotes de neumonía típica, como lo reporta originalmente China, hubo complicaciones políticas. ¿Esto por qué? Se hablaba, por ejemplo, de que el doctor Li Wenliang fue de los primeros en identificar, si no es que el primero en identificar estos casos. Cuando él empieza a hacer los diagnósticos se da cuenta de que los síntomas son muy parecidos a los del SARS, otro coronavirus que anteriormente afectó también de manera grave a muchos países en Asia. Entonces, lo que él empieza a hacer es reportar esto con colegas suyos en su propio hospital, pero también con otros hospitales. Esto lo hace a través de las redes sociales que hay en China. En China no hay Facebook, no hay WhatsApp, no hay Twitter. Lo que hay son redes sociales chinas donde obviamente hay control por parte del gobierno. Entonces, a través de ciertas plataformas como WeChat o como Weibo, es a través de las cuales se empezó a comunicar y, por supuesto, esto llamó la atención del gobierno chino, y 4 días después de que empieza a alertar a sus colegas, recibe una visita de la policía y se le empieza a acusar de desorden social y de esparcir rumores que pues, podían causar gran conmoción en la población, e incluso se le obliga a firmar un documento por estas acciones. Y justo una de las frases que viene en el documento, que es usted entiende, se empieza a convertir en tendencia en estas redes sociales chinas como una manera de protesta, porque después este médico es llevado a la cárcel y este médico muere después en febrero, los primeros días de febrero. Y la retórica del gobierno chino y la retórica también de las agencias de noticias chinas, especialmente de Xinhua, que es la oficial del gobierno, empieza a cambiar, porque al principio hablaban de, bueno, no es SARS, esto no es SARS, parece ser que es neumonía típica, después, bueno, pues puede ser que sí sea SARS, y después, bueno, no es SARS, es un nuevo virus. Y la forma en la que se empieza a retratar después a Li Wenliang y otros de sus colegas también va cambiando, porque al principio eran vistos como disruptores que estaban creando caos y que estaban creando terror, pero al final, y especialmente después de que muere el doctor, se le considera de manera oficial como un mártir, como un gran héroe en medio de la lucha contra el coronavirus. Entonces, bueno, esto revela la propia intención del gobierno chino de salvar cara, de protegerse, porque al principio pues sí minimizó las consecuencias de la pandemia y trató de maquillar un poco el asunto, de evitar que esto causara una gran conmoción, especialmente, por supuesto, por las consecuencias que podía tener. Pero esto llevó quizás a un retraso en la acción que se pudo haber tomado de manera inicial,
dadas las circunstancias de este virus. Claro, es decir, que si se hubiera escuchado a este médico, quizá no hubiera sido tan impactante el número de contagios al inicio, particularmente en Wuhan. Sin embargo, maestro, usted refiere un dato interesante: el sistema político de China de alguna manera también permite dictar ciertas órdenes a sus ciudadanos que de alguna manera están mucho más acostumbrados a seguirlas que en países occidentales. Maestro. Por supuesto, esto es definitivamente uno de las ventajas que ha tenido el gobierno chino en el control y manejo de la crisis, que esta naturaleza autoritaria les permite dictar ciertas normas, que les permite dictar ciertas regulaciones que pues el pueblo tiene que acatar. Sin embargo, esto no ha sido sin sus asegúnes. La gente empezó a manifestar descontento por las acciones llevadas a cabo en contra de estos primeros médicos que empezaron a informar de la situación y del lento manejo de la crisis en las primeras semanas, justo por evitar desprestigiar a las autoridades. Después, por supuesto, las autoridades centrales, es decir, la élite del Partido Comunista y en especial el presidente de China, Xi Jinping, han tratado de remediar la situación, de cambiar las cosas, de insistir que el gobierno central ha tenido un manejo diferente, ha buscado hacer frente a esta crisis de manera más efectiva, con la construcción de hospitales especiales en tiempo récord, con la producción masiva de equipamiento médico, por supuesto, entonces, y por supuesto tratando de atender a las zonas más afectadas. Y estas acciones que también han llevado a que se cuestione a China a nivel internacional, Estados Unidos, por ejemplo, Francia, Reino Unido han cuestionado a China por esto, e incluso han cuestionado las cifras que ofrecen, porque bueno, China presenta cifras oficiales, pero qué tan confiables son no sabemos, porque una cosa es recurrir a ciertos modelos como el que tenemos aquí en México, que es el modelo Centinela, que si bien ofrece una visión general, no nos revela el número exacto de contagiados, igual por las propias capacidades de nuestro sistema de salud. En el caso chino, más allá de los modelos que se usen o no, pues también tiene que ver el propio manejo que se da político de las estadísticas con tal de preservar la autoridad y legitimidad del régimen. Claro, y vimos este músculo económico organizativo de China cuando nos sorprendieron con la construcción de este hospital en apenas 10 días y la manera en cómo reaccionaron después a la contingencia. Si le parece, maestro, después de la pausa, vamos a revisar qué pasa con la economía china, cómo ha quedado de alguna manera afectada, cómo hará frente a los próximos meses y cómo van poco a poco retomando la actividad en este país. Regresamos con esto y mucho más después de la pausa. Seguimos en China. Desde allá nos reporta nuestro compañero Javier Triana. Él es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta los datos más actuales de lo que está ocurriendo precisamente allá en este país. Javier, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de hoy en China es 12. La Comisión Nacional de Sanidad del país asiático ha informado este lunes de que hasta la pasada medianoche se habían detectado 12 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Se trata de un dato a la baja en cuanto al número de nuevos positivos en China, que a principios de la semana pasada registró un repunte sobre todo por viajeros procedentes de Rusia y llegó a superar el centenar de nuevos casos al día. Unas cifras que quedaban ya olvidadas en un país que lucha ahora no ya por reducir los casos, sino por colocar esa estadística en el cero absoluto. En cero se han quedado las muertes por la neumonía COVID-19 registradas este domingo en China, según el organismo oficial. Esto mantiene el total de decesos en al menos 4.632. Y mientras continúan los ensayos clínicos de 3 vacunas chinas distintas contra el coronavirus, el país sigue en su esfuerzo por regresar a la normalidad. Aún un poco temeroso, eso sí, quizá hasta demasiado precavido.
En Pekín, por ejemplo, continúan las amplias medidas de control a la propagación del virus y algunos ciudadanos chinos consultados no creen que éstas se vayan a levantar hasta que no pase el evento político del año en China, la reunión anual de los casi 3.000 diputados de la Asamblea Nacional Popular, una cita prevista para principios de marzo y que todavía sigue sin fecha. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. Muchas gracias a nuestro compañero Javier Triana. Y ya después de este panorama que hoy por hoy nos cuenta Javier, también es verdad que la economía china poco a poco empieza a buscar estas luces para reactivar lo que quedó detenido durante varios meses. El 23 de enero, justo para las celebraciones del año lunar, se suspendieron las actividades en Wuhan. Tras 76 días de cuarentena obligatoria para contener el COVID-19, 11 millones de chinos retomaron sus actividades. La reapertura económica se da en un entorno en el que la producción industrial cayó 8.4% de enero a marzo de 2020, según el informe del Buró Nacional de Estadísticas. El Producto Interno Bruto cayó 6.8%, principalmente por la baja en la producción de servicios. Por otra parte, el desempleo fue del 5.9%. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno chino solicitó que se abonara el salario a quienes no podían laborar debido a la cuarentena o una enfermedad. Además, China publicó un comunicado para garantizar que los contratos de migrantes no se rescindieran en caso de enfermedad o el confinamiento. Al igual que Francia, Portugal y Suiza, China amplió el derecho a recibir prestaciones por desempleo al incluir a trabajadores de compañías que recibieron la orden de cerrar. De acuerdo con la OIT, China retrasó los plazos de pago de impuestos y contribuciones de seguridad social. Apenas el viernes 17 de abril hubo una feria especial de empleo en línea para ofertar más de 10 millones de puestos de trabajo con el fin de reactivar el mercado laboral en los sectores más afectados por la pandemia, según la agencia Xinhua. Por otra parte, China abrió una línea de crédito subvencionado de 300 millones de yuanes para fabricantes de mascarillas y otros insumos sanitarios, informó Elizabeth Ortiz. Y a pesar de contar con un sistema de salubridad fuerte, y lo decíamos ya, que mostraron al mundo cuando construyeron un hospital en apenas 10 días, la verdad es que China también ha enfrentado situaciones de crisis y emergencia durante esta pandemia. Según un artículo patrocinado por el proyecto de investigación del Fondo Nacional de Investigación de China para el Desarrollo Sanitario y el Derecho Médico, en los últimos años, la política del sistema de salud de China ha sido objeto de numerosas reformas que han conducido con frecuencia a nuevos desafíos, poniendo de relieve la necesidad de una reforma mayor. Según las cifras oficiales, en la actualidad, la cobertura médica en China es prácticamente universal. 265 millones de personas cuentan con el seguro médico básico para empleados urbanos. El resto tiene el seguro médico básico para residentes urbanos y el resto cuenta con el esquema rural cooperativa de seguro médico. Sin embargo, estos niveles de protección no son gratuitos. Por ejemplo, en el caso del esquema rural, que tiene casi la mayoría de la población, el seguro cubre el 75% de los gastos de hospitalización y hay personas que si tienen enfermedades graves no pueden afrontar el resto del tratamiento. Dado el nivel de ingresos de la mayoría de los chinos, la sanidad no es alcanzable. Pero la insatisfacción ciudadana con la sanidad pública no solo tiene que ver con el precio, también con la calidad. China cerró ya los 11 hospitales provisionales que habían instalado en Wuhan, debido al descenso en el número de pacientes de COVID-19, informó la agencia de noticias oficial china Xinhua. La ciudad china de Wuhan, donde se originó el coronavirus que causó la pandemia global, levantó las estrictas medidas de aislamiento que mantuvieron a sus 11 millones de habitantes confinados durante 11 semanas el pasado 8 de abril y poco a poco regresan a la normalidad, informó Rocío López Fonseca. Retomamos la charla aquí en el estudio con el maestro Miguel Híjar Chiapas. Él es experto en relaciones internacionales Asia-Pacífico. Y maestro, la economía, otro de los grandes frentes que ha atacado, digamos, este coronavirus y máxime en una potencia como China. Por un lado, pues como ya escuchábamos, se ha contraído en un 6,8% la economía china en los 3 primeros meses de este año. Las estimaciones dicen que es muy probable que el crecimiento chino caiga este año al 2% en un escenario muy positivo. El escenario más lamentable sería un crecimiento solo de 0,1%
este año. Entonces, esto es muy notable en una economía que ha estado creciendo de manera ininterrumpida por varios años y a índices notables. Esto por un lado. Por otra parte, el que se hayan cerrado las fronteras en muchos países, el que se haya suspendido la actividad industrial en muchos países, ha llevado justamente a que los insumos que China vendía a varios países pues ya no se los estén comprando. Esto ha afectado también a varias cadenas de producción que también han optado por empezar a producir dentro de sus propios países para evitar cualquier oportunidad de mayor número de contagios. Entonces, esto puede tener efectos no solamente en este momento, sino que esto puede reestructurar las cadenas de valor globales para los próximos años. Habrá muchos que quizás decidan ya no recurrir a la producción china para ello, sino tratar de estimular la propia producción nacional. Por otra parte, también hay que tomar en consideración que China, como una forma también de salvar su prestigio internacional, lo que ha buscado es tratar de ayudar a varios países a través no solamente de donaciones, sino también de la venta de equipo médico, de equipamiento especial para hacer frente a la pandemia. Entonces, ha tratado de redoblar esfuerzos en este sentido para empezar a proveer del equipo médico a otros países, como una forma también de proyectar poder, como una forma de salir de esta crisis, no como la causa o como el actor irresponsable, como por ejemplo el presidente Donald Trump está tratando de retratar a China, sino como el país que puede brindar soluciones, el país que puede tomar liderazgo en la gobernanza global, en el aspecto de salud y en otros temas, por supuesto. Pero pues habrá que ver, porque todavía China está siendo cuestionada por muchos países, especialmente por otras potencias, dado el manejo inicial que dio a la crisis y también por otras cuestiones, ¿no? Entonces tendremos que ver cuáles van a ser las consecuencias realmente, porque al final de cuentas muchos países siguen en estado de cuarentena. México apenas estamos en la mitad de esta cuarentena a la que ha llamado el gobierno federal. Entonces, pues todavía hay muchos países que no han salido de este bache. China todavía no sale por completo de esta crisis, entonces todavía habrá que ver las consecuencias en los próximos meses, en el próximo año de esta crisis. Ahora, maestro, definitivamente la imagen que teníamos hasta hace varios años de China es totalmente distinta a la actualidad. Lo veíamos en las imágenes que hemos mostrado a lo largo de este programa. Un país moderno, con la presencia de empresas internacionales de todo tipo, un país que se le considera por algunos incluso la gran locomotora económica del mundo. ¿Qué es hoy por hoy China, aún tratándose de un país socialista con un régimen autoritario? Aquí es importante entender que China siempre ha sido, a lo largo de la historia, hablando de siglos, hablando de milenios, China siempre ha sido un importante motor económico. Incluso antes de la época del imperialismo europeo, donde Europa se convierte en el gran centro de la economía global, Occidente, China e India siempre habían sido dos grandes centros económicos por siglos. De hecho, pues en gran medida, el que los europeos quisieran llegar a la India y a China era justamente para comerciar todos los productos que venían de allá. Entonces, digamos que tenemos que pensar en China como esta historia cíclica, ¿no? Y China lo que ha logrado, especialmente a partir de las reformas económicas de Deng Xiaoping, a partir de finales de los 70s, principios de los 80s, es justamente este ascenso económico que ya se vislumbraba desde la fundación de la República Popular. Esas eran las intenciones de Mao. Entonces, por supuesto, esto llevó también un cambio en la naturaleza del régimen, porque realmente esta apertura que da Deng Xiaoping, estas reformas que se dan, pues tienen que ver más con un esquema de corte capitalista más que una economía realmente comunista. El decir que China es una economía comunista
tal cual, pues es quizás una visión no muy atinada. China es realmente lo que ellos han llamado un socialismo de mercado, en el que realmente, pues sí, se ha tratado de mantener un régimen autoritario, unipartidista, donde el Partido Comunista es quien lleva las riendas y no hay esta libertad política o este pluralismo político. Sin embargo, en términos económicos, bueno, China se ha abierto al mundo, China es parte de la Organización Mundial del Comercio, China es el gran productor en muchos sectores y, por supuesto, ya no es nada más los productos de baja calidad que se pensaba hace algunos años, sino que ahora también es un productor de bienes de alta gama. Entonces China se ha convertido por eso en una gran potencia económica con niveles de crecimiento y desarrollo impresionantes. Maestro Miguel Híjar Chiapa, experto en relaciones internacionales Asia-Pacífico. Regresando de la pausa, hablaremos de esta rivalidad entre Estados Unidos y China y qué podría implicar en medio de esta pandemia y, por supuesto, el futuro económico del mundo, precisamente tras esta pandemia de COVID-19. Con esto y más regresamos. Saludamos a nuestra compañera Jennifer Wilches. Ella se encuentra en República Dominicana. ¿Cómo amanece? ¿Cómo inician esta semana en República Dominicana de cara a esta crisis de coronavirus? Jennifer, te saludamos. A ver, vamos a restablecer contacto con nuestra compañera Jennifer. Jennifer, ¿nos escuchas? Bueno, Jennifer Wilches está vía Skype y en República Dominicana. A veces la tecnología nos juega algunas pasadas, pero bueno, trataremos de restablecer la comunicación con ella. Mientras tanto, retomamos la charla con el maestro Miguel Híjar Chiapa, experto en relaciones internacionales Asia-Pacífico. Maestro, decíamos entonces, la pandemia de COVID-19 podría generar, digamos, algunos cambios, es lo que dicen algunos cambios en los modelos económicos que hoy por hoy han estado imperando en el mundo. Cuéntenos por qué un acontecimiento de este tipo puede generar tal movimiento, tal cisma que pudiera incluso cambiar el rumbo de la economía mundial, maestro. Pues creo que lo que principalmente ha dejado esta crisis es justamente la revelación de cómo muchos sistemas de salud y muchos sistemas económicos en varios países pues realmente no están listos para atender coyunturas de este tipo. Y en gran medida esto se debe a ciertas políticas que han debilitado la infraestructura de los sistemas de salud pública. Y se debe a que hay países en los que no hay un sistema de salud pública real, como es el caso estadounidense, donde pues no hay un sistema universal, como en muchos otros países desarrollados de Occidente. Y también, por supuesto, esquemas laborales que realmente han respondido a un capitalismo rapaz que ha despojado a la gente de salarios dignos, que ha despojado a la gente de prestaciones dignas y que por tanto pues pone a mucha de la población de estos países en situaciones de vulnerabilidad. Esta es una crítica que se viene haciendo no solo a raíz de esto, sino desde la crisis económica del 2008, como muchas de las políticas heredadas de la revolución conservadora de los 80s, de la revolución neoliberal, como se le llama especialmente por las políticas del Reino Unido, de Estados Unidos, de Reagan y de Thatcher, cómo propiciaron que se debilitaran estos sistemas, cómo se debilitaron los sistemas de bienestar en muchos países. Entonces, lo que ahora se dice es que esto puede ser una oportunidad justamente para abandonar muchas de estas prácticas y buscar que el Estado tenga mayor presencia
en ciertas áreas y que, por supuesto, cambie el modelo económico que se ha seguido en el mundo en las últimas décadas. Claro que esto hay que enmarcarlo también en el contexto de la disputa entre Estados Unidos y China, que por supuesto Estados Unidos no va a ceder fácilmente su liderazgo en este sentido. En los últimos meses han salido ensayos de varios pensadores, economistas, filósofos. Creo que hay dos que han abordado muy puntualmente esta problemática, que son Slavoj Žižek y Byung-Chul Han, un filósofo esloveno y un filósofo surcoreano, que presentan dos posturas encontradas. Žižek dice, bueno, esto puede ser la gran oportunidad para cambiar este sistema capitalista rapaz en el que vivimos y avanzar hacia otro modelo económico mucho más solidario, que tenga en consideración todos estos aspectos que se han dejado de lado. Por otra parte, Byung-Chul Han lo que dice es no. Lo que va a pasar es que va a volver el capitalismo y con mayor fuerza, y realmente se van a reforzar muchas de estas políticas que han dejado en el abandono a muchas personas. Entonces, eso es un dilema y es un debate que todavía no podemos realmente vislumbrar un resultado. E insisto, si lo ponemos en el contexto de esta disputa entre China y Estados Unidos por un liderazgo global en el aspecto económico, pues se vuelve más complejo. Ahora, muchos piensan que Rusia y China, por ejemplo, son la gran alternativa a Estados Unidos, pero bueno, no estamos hablando de países que realmente ofrezcan una alternativa al capitalismo, porque Rusia es un capitalismo oligárquico, en muchas cuestiones muy parecido al estadounidense, y bueno, en el caso chino ni se diga, también ha sido un capitalismo rapaz que ha obligado a la explotación de los trabajadores en China. Entonces, esto, pues realmente pensar que Rusia y China van a proponer un modelo alternativo cuando les ha venido también el modelo actual para su propio crecimiento, para su propio desarrollo, especialmente para China, pues es cuestionable. Y habrá que ver cómo se desenvuelven las cosas en los próximos meses, en los próximos años, para saber qué rumbo va a tomar realmente la economía internacional. Maestro, volviendo un poco al inicio de esta charla y un poco también ya para ir cerrando, particularmente lo que tiene que ver con las características de China. Usted me decía que había estado por ahí hace algún tiempo. ¿Piensa usted que habrá algunos cambios a raíz de esta pandemia, particularmente en lo que se cree y se supone fue el origen, por ejemplo, los mercados mojados? Se ha hablado de posibles reformas, incluso se hablaba de que China lo que va a empezar a hacer es prohibir el consumo de ciertas especies que son consideradas exóticas e incluso de especies que son consideradas normalmente mascotas, como es el caso de perros y gatos. Entonces, esto puede llevar a ciertos cambios en el consumo de estos animales que se cree que pueden haber sido origen del virus. En cuanto a los mercados, bueno, también es probable que se establezcan mayores filtros sanitarios, mayores medidas de cuidado en muchos de estos lugares, con el fin de evitar que vuelva a surgir una situación de este tipo. Esto también quizás puede llevar a otro tipo de cambios, habrá que ver si esto es posible. Mucha gente empezó a mostrar su descontento con el gobierno, especialmente, como ya mencionaba anteriormente, con cómo se manejó la situación con el doctor Li Wenliang. Y muchas personas empiezan a hablar de las posibilidades de que se esté debilitando el régimen chino, de que este nuevo reposicionamiento de Xi Jinping como un líder tan fuerte como lo fue Mao en su momento y como no se había visto desde Mao, puede estar en jaque, en entredicho, justo por el manejo que se ha dado de la situación. Es complejo. En la teoría política se insiste, en las teorías de la modernización, que cuando la clase media crece y se convierte en el mayor sector de la población es cuando se empiezan a exigir más libertades políticas y se busca hacer cambios y reformas a los sistemas. Todavía China no está en ese supuesto.
quizás si crece más la clase media en China, podamos ver un cambio en el régimen pronto. Realmente yo no veo todavía condiciones suficientes, ni un debilitamiento tremendo del Partido Comunista o del liderazgo de Xi Jinping. Por el contrario, creo que han tratado de hacer que Xi Jinping y la élite del partido queden como los grandes héroes que tomaron acciones cuando los gobiernos locales fallaron en sus procesos de toma de decisiones, y que ahora también a nivel global están tratando de apoyar a otros países, de enviar ayuda, de enviar médicos, de enviar equipamiento. Entonces todo esto, bueno, puede desembocar, al contrario, en un fortalecimiento de la imagen del régimen de Xi Jinping. ¿Cómo queda la relación de China con los organismos internacionales? Hablamos de Naciones Unidas, hablamos de la Organización Mundial de la Salud, e incluso de la Organización Mundial del Comercio, pero particularmente de estas dos primeras, y refiriéndonos a esto que usted ya mencionaba, las críticas que se realizaron a China por el manejo inicial de esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud no ha tomado una posición crítica como muchos otros países lo han hecho. Por el contrario, ha celebrado las acciones chinas y ha hablado de la estrecha cooperación que ha existido entre esta organización y el gobierno chino. Entonces, bueno, esto también ha llevado a críticas a la propia organización de que está favoreciendo los intereses chinos. También esto lo ha aprovechado el presidente Trump para su conflicto y sus tensiones con China. Ha también sacado a relucir el tema de que Taiwán, que no es un miembro de la Organización Mundial del Comercio per se, porque desde 1971 el asiento de China lo ocupa la República Popular y no Taiwán, que era quien lo ocupaba antes. Aquí es una cuestión política de larga data ya. Cuando Taiwán empieza a pedir información a la Organización Mundial de la Salud, pues prácticamente la ignoran, por obvias razones. Y esto tiene que ver también con cómo China ha tratado de bloquear a Taiwán en las organizaciones internacionales, porque insiste que no es un país independiente, sino una provincia rebelde. Entonces, esto también ha llevado a muchas críticas de cómo China ha logrado que sus intereses prevalezcan en la Organización Mundial de la Salud, lo que llevó, por supuesto, a que el presidente Trump decidiera recortar bueno, prácticamente congelar más bien las aportaciones estadounidenses a la Organización Mundial de la Salud. Y Estados Unidos es el principal contribuyente al sistema de Naciones Unidas, y lo cual pues debilita las capacidades de este sistema si Estados Unidos decide retirar sus apoyos. Maestro Miguel Híjar Chiapa, ha sido un gusto dialogar con usted. Gracias. Gracias, Miguel Híjar, experto en Relaciones Internacionales Asia-Pacífico. Antes de despedirnos, vamos a Venezuela. Ahí se encuentra nuestro compañero Manuel Lebón, quien nos informa en lo más reciente de lo que ha ocurrido en torno a coronavirus en este país. En la tarde del miércoles 15 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció la incidencia de 4 nuevos casos del virus COVID-19. Según esta versión oficial, ya son 197 casos confirmados y 9 decesos. La mayor parte de estos contagiados y decesos han ocurrido en el estado de Miranda. El estado Miranda engloba y rodea a la ciudad capital, y donde ha habido 68 casos. Después la propia ciudad capital tiene 30 casos, y el estado de Aragua, también en la zona norteña, centro-norte, tiene 14 casos. Uno de los casos fue de una mujer que viajaba frecuentemente a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. En estos días, miles de personas han regresado del país vecino. Según estimaciones del gobierno colombiano, son al menos 33.000 personas, pero no hay una cifra exacta por parte del gobierno venezolano acerca de ello, y el estado Táchira está tratando de acoger a toda esta cantidad de venezolanos que están regresando por la terrible situación que están padeciendo en países vecinos debido al confinamiento. Gracias por habernos acompañado en esta retransmisión de nuestro programa número 50, transmitido originalmente al aire el pasado 20 de abril. Gracias y hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.